Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Arte al Rescate. Hoy no es una nueva sección, es algo que yo quiero hacer hace mucho tiempo, que es introducción a las cosas. Y el invitado de hoy nos va a hacer una muy buena introducción a esta persona que ya creo que lo conocen, que es Federico Moura. Es el autor del libro Sin disfraz, de un compilado de entrevistas de Federico Moura. Y el autor es Damián Carcacha. Bienvenido. Bueno, Eli, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerte con nosotros. La primera pregunta que te voy a hacer no es cómo conociste a Virus, cómo conociste a Federico Moura. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué estamparías en 15 minutos en una remera? Yo tengo la de Jim Morrison que nos la regaló la gente de Moe, de la Bond Street. Yo diseñé esta remera. Qué buena. ¿Les gusta? Muy buena, ¿eh? Bueno, yo, por lo más reciente que pasó, a Ozzy. ¿Ozzy? Sí. A ver, ponchame. Está muy grande la cara de Morrison, diga la verdad. Para mí está bárbara, ¿eh? Está perfecta, ¿no? Lucaso, además, muy bien. Me encanta, me encanta. Sí, sí. An American Prayer. La de Ozzy estamparías vos. Sí, por lo más reciente que pasó ahora, por todo lo que le dio a la cultura. Pará, te la voy a regalar la remera. Buenísimo. Después le vamos a pedir una más a la gente de Moe, de la Galería Bond Street. No. Que te estampan en 15 minutos. Bueno, en 15 minutos estamparías la remera de Ozzy. De Ozzy. Sí, señor. Yo pregunto, ya está Ozzy, ¿ya cuánto quieren que viva Ozzy? Ya está. Es como para el último homenaje. Quedó bien, se despidió bien. Y sí, porque estuvo bárbaro. Como que se despidió, a las 2 semanas falleció. Está bien. Sí. Muy bien. Bueno, hoy lo que nos reúne en este programa es Federico Moura. Federico. Un avanzado en su época, ¿no? Sí, un artista con todas las letras. Yo siempre digo lo mismo, más que un músico, fue un artista integral en todo lo que hizo. Lo que pasa que lo que más se descubrió o más puso énfasis fue en cantar, ¿no? Sí, pero hubo una previa a todo eso, que la estuvimos hablando fuera del aire. Exactamente, fue toda una formación en su camino artístico, que empezó de muy chico, tocando el piano. Después tuvo una faceta deportista. Te contaba que jugaba al rugby, jugaba al fútbol. Sí. Y después, cuando termina la secundaria, o sea, en paralelo a la secundaria, él empieza a tocar el bajo en un grupo con compañeros de colegio. Hacían covers de Bee Gees, de los Beatles, de todo lo que sonaban en la década del 60. Cuando termina la secundaria se va a Europa en barco, como una especie de viaje de egresados. Iban 7 amigos. En barco, Europa, ¿pero de dónde salió? De acá, de Buenos Aires, del puerto. Sí. Pero en barco, Europa, ¿cuánto duró el viaje? Sí, y más o menos 10 días duró. Él se fue con 7 amigos a Europa. Sí, en ese mismo barco iba Sky Bellinson con otra tripulación, ¿no? No, es joda. Es como el dato, claro. No, pará. Como dice Fantino, pará. ¿Cómo que se van en barco a Europa y en otra...? En el mismo barco iba Sky, pero con otra gente. ¿Pero qué era? ¿Un viaje tipo un crucero de rockeros de que vamos a ser rockeros? No, era gente que iba en busca de nuevas aventuras, porque en Londres, donde ellos... O sea, el camino era recorrer Europa, pero ir a Londres a ver a las bandas de allá. O sea, por ejemplo, Sky vio a Jimi Hendrix allá. En vivo, tocando. ¿Esto está comprobado? Sí, claro, la historia de Sky lo cuenta siempre, digamos. Es como se recibió de guitarrista viendo a Jimi Hendrix. Y Federico lo vio caminando por Londres, lo ve a Keith Moon, que era el baterista de The Who en esa época, pero explotando, y lo descubre Federico. Y el tipo, hablando ahí más o menos, intentando con el idioma, lo invita a un ensayo abierto que se hacía como en un teatro muy chico, y Federico con sus amigos fueron a ver a The Who, que era casi... No sé, como los Beatles que estaban saliendo nuevos. ¿Pero quién organiza este barco crucero de talentos futuros? La familia de todos estos 7 chicos. O sea, gente muy bien económicamente. Y les hace como una especie de regalo, viaje de egresados, con la premisa de que volvían y al otro año empezaban a estudiar en la universidad. O sea, era como que se tomaban todo ese tiempo... Era como una inversión para el futuro de los niños. ¿Qué edad de ellos, más o menos? 17 años. Qué bardo esos barcos. Sí, claro. No, qué bardo esos barcos, ¿o no? Porque aparte, escúchame, te vas con Federico Moura y con Sky Bellinson a los 17 años a Londres, en un barco que dura, me dijiste, en un viaje 10 días. Un bardo. Allá igual se administraron mal económicamente y terminaron lavando copas, terminaron haciendo cualquier cosa para subsistir porque, digamos, pensaron...
No sé, imagino que hicieron una economía como de guerra que no le funcionó. Pero incluso Federico cantó en algunos bares, me contaban sus amigos. Le dieron como una especie de premio, pues hizo un concurso de cantantes y cantó siendo chico él. Sí. Y él se desarrollaba como bajista en su grupo y tocaba el piano, pero no estaba cantando todavía. En ese momento en la escena de Londres, ¿qué había? Bueno, de Who, ¿qué más? Estaba Led Zeppelin, ¿qué había? Sí, de Purple, Led Zeppelin. Deep Purple. Claro, todo lo que se conoció, digamos, como el rock un poco más crudo, Sí. no como en la década del 60 con los Beatles. Pero Claro. sí, bueno, y todo eso, bueno, ya estaba Bowie sonando, que no lo vio en vivo Federico, pero ya le gustaba. Y lo más grosso del viaje fue que se trajo discos de allá. Para Claro. sus hermanos era... Y una bueno, bendición. entonces Sky Baileys y Federico Moura, lo dije fuera del aire, lo puedo decir ahora, eran medios hippie iconos de. Eran hippies conocidos. Eran hippie iconos. Sí, los dos. padres le hicieron una buena inversión para que se trajeran todo esto de UK. Escúchame, venís de Inglaterra con Claro, toda esta información, la tenés que romper toda. Tal cual. Si no te haces famoso en 2 años, chao, Claro. te vas a laburar. Bueno, a los dos les costó muchos más años, ¿no? Que dos, porque esto estamos hablando en el año 71. El viaje fue el 27 de diciembre del año 70 y volvieron en el 71. Pasaron Año Nuevo allá, todo. Todo. Y bueno, Los Redondos empiezan a grabar su primer disco en el 85 y Virus recién en el 81. O sea, les faltaba años de anonimato todavía. Sí, sí. Pero bueno, o sea, adquirirlo como información era muchísimo, ¿viste? Claro. Federico no solo con la música, Federico se enganchó muchísimo con el tema de la ropa. Mucho. O sea, con todo el look que había allá y toda. Porque no solo Yo mientras Londres, muestro esto. Mirá lo que es este look. Esto es una foto este es tu libro. Sí, ese es mi libro. Esa foto es del año 77, cuando él tenía un negocio de ropa acá en Galería Jardín, por calle Florida. Bueno, eso es una foto de Raúl Perota, que la cedió gentilmente su hija, que es la que tiene el archivo de su padre. Pero bueno... Ahí ya estaba luqueada, ya estaba ya estaba empoderado. ya estaba ahí. Y él trae todo esto de Europa. Claro, toda esa idea, ¿viste? De la ropa que quizás acá llegó más para la década del 80, el casi hasta disfrazarse, digamos, para tocar en vivo o modelar. Entonces su negocio era muy exclusivo con la ropa. No era que, ¿viste? Te contaba, no era que había mucha cantidad de ropa, sino que quizás había una remera diseñada con tal diseño que la tenías vos sola. O sea, no era que como ahora Claro. que por ahí caminamos por el centro y nos cruzamos la misma camisa. Sí. Y los pantalones, hacían muchos... Y hacía alta costura. hacía cinturones, hacía alta costura y se había empezado a dedicar a eso. Tuvo 2 negocios. El primero se llamó Limbo y después había 2 negocios ahí en Galería Jardín que eran del padre. Uno se lo alquilaba a él con sus 2 socios, Cecilia García y Juan Rizuleo. Tenía ropas argentinas. Después, cuando Juan cierra Ropas Argentinas, él abre Mambo. Se diseñaba especialmente ropa de varón, Claro. Federico. Pero bueno, te mostraba ahí fotos con Mora Furtado. Mora Furtado. No, la Mora Furtado, para la que no conocen, era una modelo de los años 70. Claro. 70 finales. Finales de los 70. Bueno, Sí. acá después se hizo utilísima con Claro. Patricia Micchio. En Y la década Federico Moura era el novio, me dijiste vos, fuera del aire, de Teresa Calandra. de Teresa Calandra cuando eran adolescentes, sí. Teresa Calandra. Tuvo 3 novias, Federico. Teresa Calandra, que es la única conocida. Después Laura Figliosi, que habla en el libro. Y una mujer, Silvia Deus, también, que vive en la ciudad de La Plata. Pero bueno, eso fue cuando era adolescente, digamos, antes de ser Sí. el cantante de Virus. Sí, y si tuvieras que introducir a Federico Moura en 5 palabras, que no sea veloz, luminoso, todo eso. Perfecto, 5 hermoso, sí. 5 palabras para hacer una introducción para las nuevas generaciones, que la generación de cristal no está preparada para Federico Moura, Está me parece preparada. todavía, pero con esto los vamos a introducir. No, yo creo que con Federico es descubrir el arte. Un artista, yo te lo voy a repetir siempre, un artista con todas las letras, digamos, no solo, pues yo te puedo decir, no, un cantante, un seductor o un glamoroso, pero eso lo vas a descubrir viendo videos o yendo Sí. a archivos. Pero para mí era un artista en general, un tipo que pensaba mirar un escenario y ver cómo ponían las luces, con qué ropa se vestían para que tal luz... O sea, hoy es mucho más, uno lo ve como más trillado o más habitual. Pero en ese momento no se usaba, ¿viste? Que los tipos hagan cambios de ropa en el escenario, que aparezcan, no sé,
medio luqueados, ¿viste? Con los pelos para arriba. Después Soda explotó a los 4 o 5 años y era, ¿viste? Se hizo como una moda. Pero cuando lo hizo Virus fue como muy anterior a todo eso. Sí, ¿viste? Federico le abrió la puerta a Soda Stereo. Sí, yo creo Un poco. creo que Virus en general. Lo que Federico hizo fue producir su primer disco, el de Soda, porque había un productor, que hablábamos hoy, Carlos Rodríguez Ares, que tenían el staff a Riff. En un momento Virus pasa al staff y Federico le acerca un cassette o Rodríguez Ares a Federico, es la historia, que había un grupo llamado Soda Stereo y él lo quería grabar. Entonces le dice, yo le propuse que el productor seas vos de ese disco porque eran jóvenes, Cerati, Alberti y Bocio, y estaban bastante como desorganizados con la idea del grupo. Entonces necesitaban a alguien que Federico tenía 7, 8 años más y ya tenía 4 discos grabados, entonces y conocía el estudio porque donde Soda Stereo graba el primer disco, Virus grabó su primer disco, entonces Federico ya conocía el estudio, entonces era como tener a un Messi ahí trabajando para vos. Sí. Claro. ¿Y qué pasó? Y salió ese disco de Soda y viste lo que fue, explotó de una manera... ¿Pero lo produjo Federico? Sí, pero artísticamente lo produce Federico, el primer disco de Soda Stereo. Sí. Espectacular. Espectacular, sí. Hay lindas historias, además porque se quedaban, o sea, grababan y después iban a un bar con Cerati a charlar horas y horas, no solamente de música, sino de cómo tomar la carrera artística, cómo dedicarse, que no es solamente tocar y nada más. Cerati tiene mucho de Federico, en su forma de fumar, en su forma de hablar, le sacó un poco, le adquirió para mí Sí, algo. al principio puede ser, sí. Después pasa que viste que Gustavo se hizo enorme, después Sí. es como, viste, lo veo como medio único, viste, el tipo, y es más, me cuesta a veces ver qué influencias tuvo. Hablaba mucho de Spinetta, porque obviamente Spinetta no es contemporáneo a Cerati, era 10 años más grande y ya tocaba desde la década del 70 y se formó Gustavo escuchando mucho a Spinetta. Yo creo que lo de Federico, más que como una cosa musical, fue como esto que yo te digo, digamos, como tener un referente que te baja línea y que le prestás atención porque sabes que el tipo la hace, ¿viste? No es que es solamente un pomelo. Sí. Bueno, también tuvieron la producción de Michelle Peronel, que Claro. lo hablábamos fuera del aire. Exactamente. Eso lo tuvo Virus. Bueno, del virus. Claro, un año antes de que Federico produzca Soda, Michelle produce el tercer disco de Virus, Agujero Interior, lo produce con su hermano, con Dani Peyronel. Ellos estaban en Riff y bueno, se dio la posibilidad por Rodríguez Ares de que Michelle produzca ese disco, que está buenísimo. Aparte nada que ver Riff con Virus, eran dos cosas distintas. ¿A Federico Moura le gustaba Spinetta? Sí, a Federico le gustaba Spinetta. Es más, hay una canción en el segundo disco que hacen como una especie de... Hacen como una parodia de Muchacha Ojos de Papel, medio en joda, medio irónica, muy Virus, pero no es un homenaje burlón, es como... No era, porque Federico no era una persona sobradora como Luca, que estábamos hablando también. No. Viste, Federico era un tipo muy perfil bajo y, viste, explotaba su arte por otro lado, no a través de ser burlón. Sí. Pero bueno, Spinetta, 4 o 5 años después de ese tema, hizo en una entrevista que le hacen en un diario importante, habla de Virus porque lo puede compartir con sus hijos. O sea que, porque en esa época se hablaba de que el viejo rock, el de la década del 70, estaba como enemistado con la New Wave de los 80, de los Twists, Soda Stereo, Virus, Los Abuelos de la Nada, y Spinetta lo que dice es que no, al revés, él lo puede compartir con sus hijos, con Dante Spinetta, por ejemplo, que era muy fan de Aparte, Virus. con el diario del lunes, Virus es... O sea, en el momento por ahí decías, es como la nueva onda, ¿viste? Todo eso que salía post-punk. Claro. Y ahora decís, era una tremenda banda. Sí. Para los músicos de ese momento, por ahí que los más, Spinetta, todos los que venían de antes, Claro. eran... Pero bueno, este libro me interesa mucho que me digas, te voy a agarrar en frío. ¿Cuál es la mejor parte para vos de este libro? Que decís, lo que dijo este chabón en esta entrevista me marcó. Y yo creo que el libro, viste, hoy te contaba, está dividido en 2 partes. La primera parte hablan todos, como la gente allegada a él, sus amigos y familiares, cuentan un poco la relación de él artística, ¿no? Con ellos y su vida privada. Y la segunda parte, que son entrevistas a él, hay una entrevista muy buena que se le hace a la revista Rock and Pop, que hoy te contaba, y habla un poco... En esa época se entrevistaba mucho, hablo de Federico, ¿no? En particular,
sobre su último disco, su próximo recital, su próxima gira, o sea, todo como una cosa como la parte como profesional, si querés, de él. O que hable un poco de los proyectos futuros y demás. Y en esa entrevista, que es de marzo del año 86, Federico está como casi como al desnudo. La nota se llama Sin disfraz, un poco también el libro, o sea, como recoge, digamos, hace como el título para mí resume un poco eso, que es Federico casi al desnudo, hablando mucho de cómo vive, de los sueños que tiene, lo que ambiciona para él, cómo es su día a día, no entrando en terrenos privados, pero digo, cómo él empieza a enfocarse en lo difícil que es tener la exposición que está teniendo, que ya pasás a ser un tipo que sos requerido para entrevistas, para que salís de tocar, que tenés que firmar autógrafos, que tenés que tener siempre una buena cara para que la gente no piense que, uy, mira este tipo. Y me parece que es muy, muy reveladora. Y deshace un montón de mitos que por ahí después, con los años, se hicieron de él sobre esta cosa, como que él es como una especie de un ícono sexual y qué sé yo. Bueno, creo que esa entrevista, yo creo que el libro lo vale esa entrevista. Él era un ícono sexual también igual. Era como muy... ¿Cómo se llevaba entre la fama el ícono sexual? Sí. Según lo que cuentan las entrevistas. Sí, en realidad yo creo que lo del ícono sería de hace unos años para acá. No creo que él lo vivía así, ¿viste? Como... Él no, medio que le salía natural y no lo registraba, porque él era un ícono sexual para hombres y mujeres. Claro, por eso. Para todos. Exacto. Yo creo que no le daba mucha importancia, ¿viste? Digamos, en su calidad de artista, ¿no? Después quizás en su vida privada tenía otra actitud, pero no era que, para mí, es una opinión mía, que no era que levantaba una bandera y decía, bueno, yo soy así, sino que incluso en las entrevistas lo van a leer, aquel que lea el libro, que hablaba mucho de la integración, digamos, de las cosas, como que no había diferencias entre las personas, sino que había determinado tipo de inquietudes que nos hacían tener gustos distintos. Claro. Pero no como una cosa de, bueno, ustedes por allá, nosotros por acá. Hablaban mucho de la integración, que eso para mí es revelador, digamos, porque hoy sí hablamos de la integración y no estar, bulineando todo lo que pasa que no nos parece a nosotros claro, que nos guste. Pero lo hablaba él hace 40 años. Eso me parece muy groso. Y además, dejó tanto entre las letras que a veces, hoy seguís escuchando o releyendo esas letras y seguís descubriéndolo, ¿no? Sí. ¿Hay alguna letra más reveladora que otra que decís, esta letra te está 400 años adelantada? Sí, bueno, debe haber muchas. Especialmente para mí las del primer disco, que hablaban como de una realidad argentina, había como una visión medio argentina, y que hablaban como del fin del siglo, ¿viste? Como si el año 2000 fuera, ¿viste? Nosotros ya lo recontrapasamos, ¿viste? Que se generó como un mito, ¿viste? Cuando, del 99 al 2000 algo. Los años 2000, sí. Claro, y hay mucho de eso. Incluso en su último disco, en Superficies de Placer, que es el último que canta él, se habla mucho del fin del milenio, el fin de las ideologías, un poco, como... La integridad. La integridad. Y claro, me parece, como muy revelador, Después, bueno, tienes discos como Relax, que ahí no trabaja el letrista Roberto Jacobi, que parece como un libro de autoayuda, un poco como, ir a más, tratar de... Salir del agujero interior. Salir del agujero interior. Pero bueno, un poco siempre como una mirada medio positiva, Sí. El virus no tiene como... Dije bien para la época, el agujero interior, ¿era eso? No, es el año anterior, agujero interior es el año anterior, Relax es del 84. Ok, pero más o menos, bueno, el mensaje venía. Claro, pero el mensaje venía, ¿no? Es verdad, es acertado, porque más allá del año, pero siempre como esa cosa de mirar para adelante, No como... que hablábamos recién que estaba Charlie, Spinetta, y ellos hacían como una lectura de lo que sucedía socialmente o políticamente, y quizás con un tinte como más dramático, porque también son estilos. Y Federico, me parece, con Virus, en el primer disco, o en los primeros discos, lo hacían con una especie de ironía, como diciendo, bueno, está todo mal, pero salgamos a bailar. Está todo mal, pero vayamos a un recital. Es verdad. Pensemos que de esto se va a salir y después, digamos, que afloren otras cosas, no que solamente aflore el lamento. Que me parece que es buenísimo. Y estéticamente también, porque ya estéticamente, cuando uno está en un momento muy oscuro, o un país está en un momento muy oscuro, el tema de vestirse, ponerse unos lentes de sol, empilcharse, ya eso es un gran paso también. Una buena actitud, Claro, para enfrentar lo que sucede. Porque el rockero, tiene esa actitud de no me baño. Claro, ¿no? Sí. Que todo va a estar mal y el mundo se va a terminar y no me baño. Pero Federico Moura era todo lo contrario, era como, bueno...
el gran paso de arreglarse, salir, ponerse perfume y está Claro. todo bien igual. Y vos Sí. me decías que también en la dictadura ellos estuvieron como muy relegados, escondidos. Claro, cuando Virus arranca, que graba el primer disco en el 81, todavía la dictadura seguía, y ellos tocaban en sótanos acá en San Telmo. En La Plata sí habían tocado muchos, en varios, que en esa época se llamaba discotecas, y después acá en Capital fue bastante difícil, porque, digamos, era una música que costó aceptar, ¿viste? La New Wave acá en Argentina, que son los primeros que lo hacen. Lo hizo Miguel Cantilo también cuando vino después de Pedro y Pablo con Punch, y no funcionó porque era, ¿viste? El Virus cuando toca en Prima Rock, que es un festival que se hizo en Ezeiza, justo cuando están grabando el primer disco les tiraron naranjas, o sea, medio como que el público no aceptó eso, el público hippie que estaba Claro. no aceptó esa propuesta, y la dictadura no digamos, era como medio, ¿viste? Parecía, no sé, como que la censura también le llegó a Virus en Sí, esos primeros discos. sí, sí, Incluso para el segundo disco iban a tocar en el Festival de la Solidaridad, que tenía que ver con la Guerra Malvinas, y Virus se negó a tocar para no ser parte de la idea de la dictadura, ¿viste? ¿Tuvieron algún exilio? Ellos no. No. Hotel Savoy, ¿tiene alguna historia con Virus? Sin disfraz. No, bueno, el Hotel Savoy era un hotel donde iban en esa época los homosexuales, y se juntaban ahí y hacían sus fiestas. Sus fiestas o sus cenas. Claro. Y bueno, Federico fue habitué ahí también. Yo creo que la canción se generó como una especie de leyenda con Sin Disfraz, que es como si fuera que es una canción que alguien de la producción le dijo que a Federico no se muestre muy gay, y él en respuesta hizo Hotel Savoy Sin Disfraz. Pero es más para mí tiene que ver con una historia de esto de que el sexo, hablamos antes, ¿viste? Lo que era las décadas anteriores a nosotros, digamos, que era, ¿viste? El sexo era en el matrimonio, ¿viste? Y después de casarse. Bueno, yo creo que ese disco Locura, donde está Sin Disfraz, las vertientes que te muestra son que el sexo vos disfrutarlo sin culpa. Un poco, para mí es la lectura, incluso en las entrevistas de él lo dice. O sea, y Sin Disfraz es una más, es la noche de un taxi boy, la noche gay, pero también tiene otras canciones que hablan de otra manera de relacionarse sexualmente, que puede ser de hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, o sea, indistinto. O sea, no creo que sea para mí una revelación en respuesta a algo. Igual Claro. creo que nadie en la producción le podría decir a Federico que no se muestre como era. Pero le habían tirado esa, fíjate si... Bueno, es una I Want to Break Free, como de Queen, ¿no? También Sí. es como la forma de decir, bueno, mira, yo quiero sin disfraz, o sea... Sí, más vale. Sí, lo que pasa que creo que ya lo venía diciendo de antes. O sea, como, no sé si diciendo, pero hay una canción, Loco Coco, en el primer disco, que Roberto Jacobi me explicaba que es una letra también de un chico que va a un boliche y se encuentra a un homosexual y le gusta. El loco lo copó, fue esa loca que localizó. La loca es el homosexual en el lunfardo de esa época, como del tango, ¿no? Sí. Hoy quizás loca, no sé, o tenemos muchas vertientes. Me dice, pero en esa época la loca era el marica, o sea, explicado así. ¿Viste como la diferencia de eso? Entonces ellos hacen ese juego. Pero en ese momento, aparte, no es como ahora, que ahora está todo bien, pero antes si eras homosexual te mataban, te echaban de tu casa, Claro, por eso. Estaba todo mal. Sí, está todo mal. Entonces él buscó la forma elegante también de un poco compartir Sí, sus más vale. experiencias. Tuvo unos viajes a New York, me habías contado. Sí, viajó mucho. Después incluso, antes de Virus, viajó 2 veces a Nueva York. En impases que tuvo entre un negocio y otro, fue un viaje, y después cuando cierra el segundo, viaja a Nueva York. Después, incluso con Virus, mezclaron 3 discos en Nueva York, los últimos 3 que él cantó, y era muy habitué, tenía muchos amigos ahí. Por ejemplo, el que hizo las tapas de los últimos 3 discos de Virus, Daniel Melgarejo, un tipo recontra grosso, falleció HIV en el 89, vivía allá, así que nada, Eduardo Costa, que fue el letrista de la canción nada más y nada menos que Luna de Miel en la Mano, uno de los temas más conocidos. Y bueno, sí, Federico viajaba mucho ahí, tenía muchos amigos y le gustaba mucho la noche. La noche de New York, la que New noche de York, New York. era antes, en los 70, 80, no es como es ahora. No, era re pesado era New York. pesado, sí, Peligroso, pesado, estaba llegando Madonna. Sí. Había una movida Vogue, que era de los antros, los gays. Bueno, en ese momento había mucha gente juntada en antros
Era su lugar de expresión. Claro, sí. Además, el problema que tuvo la noche de Nueva York fue que afloró el SIDA ahí. Entonces, Claro. viste, como hablábamos hoy en paralelo con Freddie Mercury, con un montón de gente que por ahí se vinculaba con ellos que tuvieron el mismo destino. Lamentable, ¿no? Porque, bueno, era... o sea, una cosa que era para diversión, para divertirse, para el placer. Bueno, terminó... Se terminó llevando un montón de vidas. Claro, terminó siendo como una especie de genocidio humano, ¿viste? Como una cosa que no se pudo cortar, ¿viste? O sea, hoy sí, con los tratamientos y demás, pero bueno, fue un momento que te lo pescabas y no había otro destino. Bueno, se especula que ambos, Freddy y Federico, como que tuvo el tema en Nueva York, ¿no? Claro, el mismo mes, sí, 1987, abril, mayo, los dos, con los estudios positivos, digamos. Qué bárbaro. Y vos me estabas contando que le ofrecieron hacer un tratamiento. Y... Sí, él hizo un tratamiento, o sea, él estaba grabando un disco en Brasil, después se fue a Nueva York a mezclarlo. Post-diagnóstico. Claro, el diagnóstico se lo dan en Brasil. Sí. A él. Charly García tiene una mujer llamada Soca, una brasileña, y era médica, y bueno, él la fue a ver a ella con los síntomas, y bueno, le indicó un médico para que vaya a hacerse el estudio, que fue lo que terminó dándole el positivo. Después de ahí, de grabar ese disco, se va a Nueva York a mezclarlo con Julio y Marcelo, sus hermanos, o sea, el guitarrista y el tecladista de Virus. Qué voluntad, ¿no? Sí, sí, pero bueno, la producción recayó en Julio y Marcelo, más que nada porque él se puso a buscar un médico que le trate, un infectólogo que le trate el HIV, y bueno, le mandaban una medicación por medio de su amigo Eduardo Costa, que vivía en Nueva York, se la mandaba a su casa, el AZT, pero bueno, a los meses dejó de tomarla porque la contraindicación era muy fuerte. Pero bueno, en ese dejar de tomarlo apareció un médico francés en la televisión que tenía la cura, decía, ¿no? Tenía la cura del HIV, pero bueno, ya era muy tarde para tomar ese avión y ver qué pasaba. Federico ya se había de alguna manera entregado a su destino, ¿no? Inmediato. Claro. Y vos me decías que en este libro Federico no... Vamos a decirlo, no muere en este libro. Claro, no, Federico no muere. Federico, el libro termina con... El último capítulo del libro es el último año del artístico. Entonces, cuento qué hace con Virus, dónde toca, dónde no toca, dónde se interna, dónde está viviendo, su último domicilio. ¿Para que fue el último domicilio? ¿No te acordás? Sí, en calle Piedras, número 459, sí, acá en San Telmo. ¿Es cerca de qué Piedras, para los que no conocen? Porque San Telmo. San Telmo. Sí. O sea, en realidad es Valvanera. Sí. No, en realidad es Montserrat. Entre el Abasto... Claro, es Montserrat a media cuadra de San Telmo. Claro. ¿Viste? Para ser específico. Más Buenos Aires imposible. No, más Buenos Aires imposible. Bueno, y antes vivió en Viamonte y Suipacha, pleno centro, ¿viste? Bueno, era un caminante nato, yo te contaba que se caminaba todo Capital Federal. Claro. Bueno, y el libro termina con Federico yéndose a dormir. O sea, una cosa así como casi hasta poético, digamos, para no... Digamos, viste, los artistas no se mueren. Para mí es como que falleció la persona, pero sí. Viste, nos dejó tanto que... Viste, hacer un libro sobre él, yo lo hice con la mamá, te contaba, con Belia Oliva, y darle ese cierre me parecía mucho más... lo indicado, ¿no? Con cómo fue su vida artística. Que la escena fue que se iba a tomar un tecito, un vasito de agua. No, estaba con su madre y con una enfermera y pidió un vaso de agua, se fueron a preparar un café, sirvieron el vaso de agua y cuando volvieron ya no estaba. Poético. Poético. Y él había pedido, pobrecito, que también estábamos hablando, que lo lleven antes de morir al Rosedal. Claro, que él quería ir al Rosedal. Claro, Julio estaba con un amigo, y lo pasó a buscar y lo llevó al Rosedal, pero bueno, sí, ya le costaba vestirse, ya hacía meses que ya no se levantaba de la cama y había venido una internación muy grosa acá en el CEMIC, que hablábamos hoy. Y sí, la verdad que fue un momento muy, muy difícil para la familia, sobre todo, que estuvieron con él hasta su último momento. ¿Y para vos qué fue lo mejor que dejó Federico en el arte? O sea, ¿en qué decís, bueno, él dejó esto, lo dejó él? No lo dejó otra persona. Yo creo que esta manera de encarar las cosas ante la adversidad e imponerse, ¿viste? Yo, ¿viste? Hoy te decía, para mí Federico era un rebelde, ¿viste? En sentido estricto, ¿viste? Como una cosa de... iba al frente. Y creo que a veces los artistas, ante los rechazos, ¿viste? Suelen como
como de alguna manera claudicar la idea que uno tiene de salir y mostrarse, porque ¿viste? Sentís rechazo, sentís que no te podés imponer y, ¿viste? Y se empieza a esfumar un poco lo que vos tenés. Y yo creo que Federico, todos los primeros años de Virus como artista, se bancó esto, que lo escupan, que le tiren latitas de cerveza, que le griten cosas, y iba al frente y le gustaba. Y además impuso lo que para mí después hoy vos lo ves en Ale Sergi con Miranda o en Adrián D'Argelos con Babasónico, esto de, ¿viste? La ropa, ¿viste? Que el show sea integral, no sea solamente sentarse a escuchar música. Todo lo que afecte todos los sentidos. Exactamente. ¿Viste? Una cosa, yo tengo papeles de la producción de ellos que estaban el iluminador y los tiempos en ese momento a papel. Cuando tenía que prender una luz, cuando apagar la otra. Federico, si se movía para tal lado, ¿viste? El solo de guitarra de Julio Moura, cuando se lo iluminaba, cuando no. Que uno hoy lo ve y es totalmente cotidiano, pero en ese momento no. Entonces, creo que eso, digamos. Y además, musicalmente gastaban mucho dinero en mezclar los discos en Nueva York, como para que suenen bien, para hacer una diferencia con todo lo que estaba, digamos. Por eso vos hoy escuchás blues y suena bien, ¿viste? Suena actual. Claro. Y viste que tiene eso también, vos los ves a ellos y son actuales. Federico, la imagen de Federico, viste, pues, se fue a los 37 años, entonces, viste, era un tipo joven. Era muy joven. Era muy joven, viste, estaba como espléndido el tipo. Sí. ¿Y Luna de Miel en la Mano qué es? Yo te voy preguntando cosas que se me vienen a la cabeza. ¿Hay algún sentido? Sí, bueno, habla de la masturbación. Ok, bueno. Claro, por eso. Porque, claro, yo me preguntaste. El clip del día. El clip del día. Porque tiene que ver con el libro de Ulises de James Joyce, que retrata a un chico, la masturbación de un chico, de un adolescente. Entonces, un poco, Federico fue con la idea, Eduardo Costa vivía en Nueva York, y él estaba leyendo ese libro cuando Federico le dice, quiero hacer Por eso te digo, en ese disco está Sin Disfraz, que habla de la noche gay. Bueno, Federico le dijo, bueno, nosotros estamos haciendo un disco en el que habla de todas las vertientes que tienen que ver con el sexo. Bueno, quiero que hagas sobre la masturbación de alguien. Entonces, por eso el Caramelos de Miel entre tus manos. Bueno, un poco eso. ¡Qué tremendo! Sí. Porque la verdad es que es una forma muy poética de contar la masturbación. Claro. O sea, es difícil decir, bueno, esto, ¿cómo los pones poéticamente? Sin ser grosero. Sí, y el libro de James Joyce era... Ulises. Ok. Sí. Wow, qué locura. Qué bien derivado, ¿no? A mí, por eso, una de las cosas que más rescato de Federico es que el otro día lo hablaba con unos chicos de Rascacielos, que nada librado al azar. Digamos, no es que esta letra me gustó, bueno, va al disco. No. Todo tenía un concepto desde la tapa, la letra, la música, la presentación del recital, la ropa. Si en la tapa del disco el tipo salió con un saco, en la presentación el tipo está con el mismo saco. Todo eso para mí lo hace un artista íntegro totalmente. Porque digo, vos me preguntás por una letra, yo digo, bueno, tiene una historia. Quizás obviamente hay letras que no sé cuáles son las historias de base. Pero viste un poco, ese disco tiene una canción sobre la relación de uno con su perro. ¿Viste? Y el perro, o sea, él dejar encerrado al perro y que el perro, o sea, esté como en un destino circular de decir, bueno, el amo que me dejo y yo como una especie de esclavo acá. Bueno, por eso es como, y hablaba de su perra, tenía una perra llamada Dolores, una boxer, y es como un poco la relación de él que tenía con su perra, ¿viste? Claro, sí. Y, bueno, y es un concepto la obra de Virus. Es conceptual. Claro, no es que vos agarrás un disco de Virus y son un puñado de buenas canciones. Y más hablando con el letrista Roberto, que me decía, Federico era un tipo que no era, bueno, escribite un par de letras y vemos cuál queda, sino que era bajada de línea, ¿viste? Charla. ¿Qué pasaba con esa letra para la radio? Haceme la letra para la radio. Claro, no, en ese momento no, ¿viste? Como el hit radial, no, ¿viste? Los cortes en esa época, que me ha contado Julio que ellos grabaron Pronta Entrega y dijeron, este va a ser el corte, Pronta Entrega, porque, ¿viste? ¿Cuándo es con vos? O sea, era como, ¿viste? Era el hitazo. Y de repente sonó Pronta Entrega, después vino Luna de Miel, que estaba en el mismo disco y lo pasó por arriba. O sea, no sé si lo pasó por arriba, pero sonó a la par, ¿viste? Pero no se hacía una canción para que suene en la radio. No. Viste que ahora sí, vos haces una canción o haces un video para que le guste a la gente. Claro. Y si a la gente no le gusta, haces otra cosa, no seguís en ese camino, porque no le gustó a la gente. Tal Entonces cual, sí. voy a ir a otro camino. Entonces, Pronta Entrega... No lo medían así, digamos. Claro. Hacían
como una especie de... Bueno, ¿viste? En esa época estaba el disco de moda. Hoy está el single, que es como vos decías, haces un video, Sí. una canción, bueno, el mes que viene sacó otra. Bueno, acá se sacaba un disco, ellos sacaban mayormente en diciembre, a fin de año sacaban un disco, y explotaba o no explotaba, pero ellos iban a seguir tocando igual y iban a ver... Hay una cosa que una vez me contaba uno de los integrantes de Virus, que ellos con el paso de los años sabían qué no querían hacer, ¿viste? Después, ¿qué querían hacer? No lo sabían. ¿Viste? Como estaba un poco eso de investigar e ir por caminos desconocidos. Lo que ellos quizás no les había gustado, ya sabían que no lo iban a volver a repetir. Sí. Pero sí. lo que no sabían, lo iban a indagar. ¿Viste? Entonces, es un poco también como... ¿Qué es lo que ellos no apuntaban? Y yo ver, creo que hacer un camino o hacer, ¿viste? Cosas que ya se habían repetido, no. ¿Viste? Como, o sea, y también lo fácil. Por ejemplo, yo te contaba, ellos tienen un hermano desaparecido. No iban a salir a cantar sobre, no sé, no le iban a hacer una canción a las abuelas de Plaza de Mayo. De alguna manera, por ejemplo, que vos la leas y, mirá, el tipo está hablando de esto. Lo iban a hacer con otro vuelo. O sea, por ejemplo, Pronta Entrega es una canción que empieza hablando sobre el hermano. Recordando tu expresión, vuelvo a decir esas noches de calor llenas de ansiedad. Entonces, pero claro, eso lo sabés porque lo dijo Julio en una entrevista, si no, no lo sabías. O sea, porque tiene un vuelo poético y vos decís, bueno, esto está hablando de, qué sé yo. ¿Y la pronta entrega qué es? Pronta entrega. ¿Qué había que entregar? No, pronta entrega en Brasil es como acá el pedido ya, una cosa así. Se lo llama pronta entrega. Entonces es un poco también, viste lo que ellos están hablando. Me puedo estimular con música de alcohol, pero me excito más cuando es con vos. O sea, es como un estado de ansiedad. Pronta entrega. Generalizado. Generalizado. No, Claro. no es algo en especial. No, pero viste que la pronta entrega, o sea, es como el pedido, es como ya, viste O sea, pronta entrega es el nombre de pedido ya en Brasil, ponele. Claro, exactamente, pero histórico, viste. Claro. Porque esto es del año 85. Se lo puede adjudicar a cualquier cosa. A cualquier cosa, pero bueno, en la letra dice, me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Cuando es con vos puede ser una persona O cualquier otra o cosa. cualquier estupefaciente. Un gran tema. Un gran tema. Bueno, Manila es otro temazo que hago en Manila. Sí, Manila, un temazo. Que bueno, que te contaba hoy lo de Michel Peronel, que cuando terminó el disco, él... Que lo para tocó- Michel Peronel está ya citado para la entrevista, así que para que venga, así que se lo vamos a preguntar. Se lo ¿Cómo es vamos la a preguntar. anécdota? Bueno, cuando termina el disco, Federico viaja a Brasil. Y cuando vuelve, Michelle le dice, bueno, ya está el disco terminado. Que sé yo, le dice, no, quiero cantar de nuevo que hago en Manila. No, que yo ya lo terminé. Que yo, no, que la quiero cantar de nuevo. Bueno, se puso insistente, logró convencerlo. Abrió lo que se dice la mezcla del disco y Federico lo cantó y Michelle nunca descubrió cuál era la diferencia con lo que había grabado antes. Pero bueno, porque la Claro. letra era la misma. Pero bueno, Federico quizás, no sé, vino con otro aire, porque yo creo que también es una canción muy distinta a lo que estaba sonando de Virus en ese momento. Ese disco es muy rockero y esa es una balada tremenda, una composición de Julio Moura, tremenda, y para mí es un temazo. Y bueno, Federico la canta como... No sé, como, viste, como estos tipos, no sé, como Sandro, viste, como ves, como Sí, esos cantantes. un romántico. Un romántico, totalmente. Sí, y hablamos también que él tenía perfil muy bajo. Sí, no sí. era un pomelo, un rockerito, No. bueno, un Luca Pro. Claro, un Luca Prodan. No, Federico era un tipo muy o sea, quizás la palabra no es sencillo, pero digo, un tipo que no entraba a un lugar diciendo, yo acá entré, viste, era como una cosa, tenía su perfil, viste, era Sí. muy cool, muy muy piola. Que tuvo su entredicho con Luca. Tuvo Para su los que no entredicho. saben, pues yo no sé, no me acordaba, no sabía, pero digo, tuvo su peleita con... Claro, Luca era un tipo muy prejuicioso y era en las notas, le daba a Soda Stereo, a Charlie, a Hit, a Spinetta, a Virus, y decía, era muy peyorativo. Sí. Y en un momento, bueno, hubo un festival en Mar del Plata que tuvo ahí como un dicho al aire, al micrófono, digamos, con el público, sobre Virus. Es medio confuso lo que dice, lo que no, pero bueno, es como fue medio... Y pasado el tiempo... ¿Está el archivo? Está el archivo. Bueno, lo vamos a buscar porque... Hay que buscarlo. Bueno, pasado el tiempo, Federico iba caminando con un vecino que él tenía, que se hizo muy amigo después, Cristian. Iban caminando por San Telmo mirando antigüedades y paran en una galería. Y pasa Luca, que ellos ya lo habían visto, y hace así como un comentario como que mirar vidrieras de anticuarios es estar en el consumo. Y Federico le dijo de todo, se dio vuelta le dijo de todo, que era insoportable, que era un tipo que viste siempre tenía mala onda, qué sé Sí. yo. Bueno, Luca no le dijo nada, no llegó a mayores, pero bueno, Luca era un tipo muy reaccionario, pero me decía Cristian que no, Luca se quedó como sorprendido de que Federico, que era un tipo
que tenía, ya se habían cruzado muchas veces, que tenía como otra actitud, se había calentado mucho. Y Federico ya estaba medio de vuelta, me parece, un par de cosas. Esto te lo contó la persona que iba con Federico. Claro, Cristian, sí. Claro, eso es importante. No llegó a las manos esto, no. Federico se lo cuenta a Carlos Polimeni en la última entrevista que le hace. Entonces Polimeni me dijo, él estaba con otra persona. Entonces, bueno, intenté investigar con quién sería. Bueno, después de muchos años di que era con este muchacho Cristian. Sí, que es un reconocido DJ. Y le dijiste... Reconocido DJ de acá de Capital, Cristian Trincado. Ah, ¿sí? ¿Qué tipo, qué música? No, DJ de fiesta, boliche, si lo siguen en Instagram, hace fiestas todo el tiempo. Ok. Bueno, ¿soñaste alguna vez con Federico? No, soñé. Por ahí es una boludez que te estoy preguntando, pero yo el otro día soñé con John Lennon, así que con Yoko Ono, así que puede pasar. Uy, qué bueno. Puede pasar. Mirá, no, con Federico no. No, lo que sí me hubiera gustado, como un sueño despierto, es haber conocido a Federico, no sé si, o sea, como de una manera como así como de amistad o como sea, sino verlo en vivo, pero en la primera época. Eso sí, es algo que me hubiera gustado mucho. En la primera época de Virus, cuando te digo que no iba nadie, que le tiraban cosas o que no eran muy aceptados, ahí me hubiera gustado conocerlo, no el Virus masivo, digamos. Porque no sé, me resulta más eso, ver como alguien que empezó así, cómo terminó, ¿viste? Y ver esa parte. Eso sí, pero soñar no, con Federico no. ¿Y qué le dirías si te lo cruzás en algún momento? Es más probable que él vuelva a la vida. Por eso. Sí, a Federico, que es el rey. Sabes que Rudy Martínez, el tecladista de Adicta, cuando Federico un día iba caminando por la calle, se lo cruzó y le dijo, "You are the king". Dijo, ¿sí? Y me quedó. Me acuerdo cuando me lo contó, dije, claro, se lo resumió tan. ¿Viste? No frenó, se lo dijo caminando y Federico se dio vuelta y se rió. Y claro. Tengo un amigo, Chelito, le mando un saludo, que vive acá en Capital, que se hizo amigo de Federico, de ser como un seguidor, ¿no? Y en un momento Federico le invitó a comer una pizza, después empezaban a caminar por Avenida de Mayo y después por ahí Federico le decía, bueno, me voy, y se tomaba un taxi y se iba. Y me decía ¿cómo lo describimos al tipo yo? Y le dije eso, yo le diría eso, sos el rey. Pero no así como, ¿viste? No en un estado como... Sí, de fan, no. No, bien, ¿viste? Así. Pero una charla que te gustaría tener con él, ¿sobre qué tópico? Che, tengo que hablar de esto con Federico porque no puedo seguir. Bueno, no puedo seguir. Y yo le preguntaría por él. ¿Qué le pasaba en la cabeza cuando ibas cuando estaba... No sé, sí, le preguntaría mucho sobre él antes de Virus. Digamos, cómo imaginaba la vida, cómo la veía. Después, viste, porque uno ve el grupo o los grupos de afuera, imagina todo como una cosa medio como festiva. Los tipos están tocando. Sí. Y bueno, pero es todo un trabajo, viste, que hay de fondo. Viste, no son todas cosas alegres, viste, hay un montón de cosas. Pero bueno, lo de Virus es como la parte conocida de él, ¿viste? Entonces yo le preguntaría cosas de él. Él era bueno, como decíamos antes, un diseñador de alta costura. Estoy diciendo lo correcto, ¿no? Exacto, sí, pero le preguntaría eso, ¿viste? Cómo veía la vida siendo un pibe que tendría 20 y pico. Se lo preguntaría ahora que yo tengo esta edad, ¿viste? No de chico, por eso digo, claro. Por ahí de chico le preguntaba, ¿cómo hiciste Wadu Wadu? ¿Viste? Como, no sé. Sí. Pero... ¿Y Virus es tu banda preferida? Sí, Virus es mi banda preferida. Tengo muchas bandas preferidas, pero sí, Virus. Pasa que, viste, lo que te contaba antes, me hace acordar a cuando yo era muy chico. No escucho Virus ahora, no es que pongo un disco. ¿No escuchabas Virus ahora? No. Pasa que, claro, ya lo recontra escuché. Yo venía escuchando Francisco Bochatón y, viste, porque en el Pende digo, claro, yo no tengo Virus en el auto, viste, que es donde yo escucho música, pues después... Con mis hijos música no puedo escuchar en mi casa. Pero, ¿por qué? Pará, son chiquitos. Sí, tienen 8 y 6 años, pero bueno, la música la manejan ellos. Y por ahí me pasa, no sé, por ejemplo, un día escuché Queen, les gustó Radio Gaga, listo, se escucha Radio Gaga. Un día escuché un tema de Viravent, me gusta Viravent, listo, pero viste, son repetitivos con el mismo tema. Yo era igual, seguro, cuando era chico. Sí. Pero bueno, cuando era chico, sí, como es la banda que más me hace acordar a ese momento que yo empiezo a descubrir la música. Por eso digo que es mi banda favorita, porque es... Viste, cuando yo tengo muy presente el abrir el pasacassette para cambiar los cassettes y poner el de Virus, que era un compilado, un grande éxito. De los dos lados había cassette, ¿no? Claro. ¿El cassette era de los dos lados? De los dos lados, claro, es como el long play, ¿viste? O sea, entonces, sí. ¿viste? Yo tengo eso muy grabado. Obviamente a la par escuchaba Vuelos de la Nada muchísimo,
Y de hoy ni hablar, hoy me gusta mucho la música de afuera. Yo tengo una banda de rock y es música medio pesadita. ¿Cómo se llama tu banda? 1984, como el año que naciste vos, mira. Bien. Por el libro de George Orwell. Claro, no lo leí, está bueno. Está bueno, recomiendo. Ok, Sí. ¿y qué música hacen? ¿Tipo Ozzy? No, tipo más sería Nirvana, Stone Temple, medio Un grunge. Sí, el grunge del 90. Esa es para mí la descripción de esa banda. Sí, ahora, qué bien que se fue Ozzy. Qué bien que se fue. Digo, no bien que se fue, qué bien que hizo su despedida, Sí, ni sí, que como- hubiera estado pautada. No, como dijimos antes, ¿viste? O sea, hizo su ceremonia y el tipo sí, después se fue. el príncipe de las tinieblas. El príncipe de las tinieblas. ¿Lo pudiste ver en vivo? No, Sí. no. Bueno, pero estaba para ir ahí. ¿Dónde tocaron? En Inglaterra, ¿no? En Inglaterra, sí. Estaba ese... Estaba como para irse de viaje y... Lo que pasa es que también ahora hay una realidad que creo que la gente no está preparada para nuevas bandas como esas. No. No estamos preparados ya. Ya está. Es como, claro, ya está todo hecho. ¿Viste? Pareciera, bueno, y hoy, ¿viste? Con la música actual, no sé si tan actual porque ya tiene unos años, pero, ¿viste? Por ahí a mí, por lo menos no me identifica tanto. Sí, respeto, qué sé yo, digo, cualquier tipo que haga arte o que tenga una manera de expresarse, para mí es válida. Sí. Pero bueno, yo, como esas bandas, ¿viste? Que nombramos hoy, ¿viste? Led Zeppelin, Deep Purple, Ozzy, o sea, con Black Sabbath y demás, o sea, no sale más eso porque tampoco creo que el mercado está preparado para eso, porque digo, no, o sea, un tipo que grabe un single con un video y por ahí los tipos no les interesa mostrarse en esa época. No, pero aparte escuchaba una entrevista de Liam Gallagher antes de ayer, no me acuerdo cuándo la escuché, pero que él decía que ahora todo el mundo es famoso, pero son famosos por las razones equivocadas. Exactamente. O sea, es primero ser famoso y después lo que tengo para decir. Exacto. ¿Qué ¿Viste? tenés para decir? Ok, esto. Bueno, esto te puede ser famoso o no, por ahí no la pegás, pero digo, por lo menos quédate con eso. Claro. Porque como que todo el mundo quiere ser famoso. Sí, muy... Para no laburar, básicamente. Para no laburar. Muy de red social, ¿viste? Y antes, claro, vos cuando mirás estos tipos, como hablamos de Federico acá o hablamos de los de afuera, los tipos tenían un recorrido, ¿viste? Grababan discos, qué sé yo, y de repente... Y en esa época no le conocía la cara a los tipos. ¿Viste? Yo te contaba Claro. hoy que a Federico yo le conocí la cara un par de años después de conocer Virus, con un programa de Antonio Viravén. Pero yo no le conocía la cara. Yo tenía un cassette con una foto de 6 tipos y no sabía ni quién cantaba ni quién tocaba la guitarra. O sea, es una... Nada. Claro. Y por ahí te lo cruzabas por calle y no sabías quién era. No sabes quién es, ¿viste? Entonces digo, bueno, hoy, claro, lo de Lian es buenísimo lo que dice. Pues es verdad, la gente se quiere hacer conocida. No Famoso. importa por qué. Pero ¿viste? después vemos qué puedo hacer para Sostenerlo en el tiempo. ¿viste? Yo creo más en la conquista de las cosas, digamos. A mí que me conquiste algo, ¿viste? Yo como venía escuchando Francisco Bochatón. Yo lo escucho y ¿viste? Me encanta. Y saca un disco y me encanta. Y voy, y, ¿viste? Cada vez que Sí. puedo lo voy a ver y lo que sea. Pero porque me encanta él, ¿viste? Toda su obra, ¿viste? Entonces no es que yo digo, bueno, voy a ir a ver al tipo que salió en la tele porque... ¿Y tenés algún consumo culposo tipo de gente de TikTok y todo eso? No. Que esto de decir, no puedo estar viendo esto, pero me miré todo el video. No tengo TikTok. Lo que veo mucho es en Instagram son, ¿viste? Esos videos tipo los bloopers, eso me Tipo 26 TV los sábados, que te pasan los bloopers, el claro. canal 26. Pero viste que son cortitos y me río, qué sé yo, y viste, Sí. obviamente que me vinculo con amigos, viste, y lo empezás a mandar y te mandás todas esas cosas, viste, que te hacen reír, pero después no consumo mucho lo que es así como gente filmándose haciendo cosas, viste, por ahí no. Y story time de cuando me pasó esto, ¿qué me importa? Claro, viste, como el ¿Entendés? tipo que está comiendo una mandarina y te manda la foto, viste, digo, qué sé yo, viste, como... Sí, eso no, nada. No hay algo que digas esto, me da culpa, pero hoy quiero ver qué pasó. No soy bastante chusma, viste. Yo creo que te das cuenta también con este tema que hay muy pocos artistas. Claro, sí. El artista. Claro, por eso te digo, el artista, en realidad, viste, para mí juega un poco con el misterio, el artista. ¿Viste? Claro. Adrián D'Argelo, no sabemos si está casado, si tiene hijos, qué hace. No, Sí. no le sabes el día al día al tipo. O sea, y da Sí. pocas entrevistas. ¿viste? Exacto. Y tiene un poco de eso y hace un poco que sea más llamativa su obra. Claro. Para mí, ahora si yo... ¿viste? Pero es la realidad, porque vos decís, ¿cuánta gente hay en TikTok y en Instagram? ¿Cuántos son artistas? ¿Cuántos decís, wow, esto está buenísimo? Tal cual, sí. Muy pocos. Entonces ahí descifrás que el artista es un iluminado, Exacto. que no es una persona que está en la tele nada más. No, tal cual es alguien que un ser superior, como decía Virus. Tocado por la varija, por la varita. Por la varita. Pero bueno, también con un desarrollo, ¿no? De lo que Sí. de lo que quieren hacer, ¿viste? Sí. Y otra que te voy a preguntar, del agujero interior hay que salir, Hay que salir. ¿no? Hay que salir. Eso es una expresión de
¿De estar deprimido y salir? ¿De qué? Sí, yo creo que si lo llevo a la época en que hicieron la canción, Sí. tenía que ver que estaba próxima las elecciones y la vuelta a la democracia, y era un poco como eso, salir del agujero interior, o sea, como esa cosa como de oscuridad, ¿viste? O sea, del encierro. Vos cuando mirás un poco la historia de Argentina, después de diciembre del 83, acá explotó todo, digamos, como una manera así como festiva, y salieron todo el mundo a hacer música, a hacer arte, a expresarse de cualquier manera, porque había como una especie así como como de fiesta. ¿Viste? Y Es un himno a la democracia, el agujero interior. yo creo que es un himno a la democracia. Después el otro día miraba casualmente una nota de Michelle que dice, no, yo no la pensé mucho la letra, pero digo, por ahí es más, pensé que era como algo más como terrenal, ¿viste? No sé. Sí, me Como- levanto y salgo. Claro, salgo, ¿viste? Como, salgo de la depresión, bueno, salgo del agujero interior, ¿viste? No hace falta ser un ser superior, todo depende de la transpiración, como una cosa, bueno, movete, ¿viste? Uno transpira cuando se mueve, bueno, Claro. eso, una cosa como de moverse, pero también tiene para mí, ¿viste? A la vida hay que hacerle el amor, sin drama, con locura y pasión. Es poético, es fortísimo, ¿viste? A la vida hay que hacerle el amor. A Virus le sacás la música y es poesía pura. Pero totalmente, ¿viste? Y ¿viste? Es algo. Porque uno dice, una canción que empieza con hay que salir del agujero interior y decís, pues este está cantando cualquier pavada. No sé, sí. lo que le rimó lo puso. Y fíjate que el estribillo dice, a la vida hay que hacerle el amor. Para mí es una de las mejores frases de Virus, porque ¿viste? Es eso, es como querer todo lo que vos haces en tu vida. Bueno, el programa ya nos queda poco tiempo, pero quiero mostrar la contratapa del libro. No la estoy mostrando. No la está mostrando. No la estoy, ahí está. A ver, Federico. esta foto te la dio la mamá. Me la dio la mamá, Belia, Oliva. Que Me sacó de la cámara. Belia ya no está entre nosotros, pero yo soy un agradecido, no solo porque me abrió las puertas de su casa, porque lo del libro es como una consecuencia de una amistad que tuve con ella. ¿Viste? No es que solamente yo la contacté para hacer un libro. Ella le tejió ropa a mis hijos cuando nació. ¿Pero por qué tenías esa comunicación con ella? No, un día la llamé por teléfono y me presenté. Y le digo, mire, Belia. Y yo le había tipeado en un Word las entrevistas que yo tenía de Federico. Le digo, es una manera de regalarle la palabra de su hijo. Claro. Un romántico. Un romántico. Y bueno, me invitó a su casa, ella en esa época vivía en Palermo, y en una de esas veces que vine, porque después ya dejamos de hablar de Federico y pasamos a hablar de otras cosas, y cuando se muda a La Plata, que vuelve a La Plata, donde yo trabajaba, la atendía a ella, entonces estábamos conectados ya hasta por cosas como perdí la tarjeta de débito, y eso, ¿viste? Y para mí fue cuando yo le dije la idea del libro, me acuerdo que se quedó callada y me dijo, no hay nadie que pueda hacer un libro sobre mi hijo mejor que vos, porque yo sé que vos lo querés de verdad. O sea, no vas a hacer un libro como una estrategia de mercado para promocionar otra cosa que no sea la vida de mi hijo. Y ella sabía que yo iba a ser muy respetuoso con la vida de Federico, como lo es el libro y como lo voy a hacer siempre, porque no solamente por la admiración, sino por haber conocido a su familia. Yo tengo una amistad con Julio Moura también. Pero bueno, Julio es más, con Federico es un poco más reticente y lo entiendo porque obviamente es una persona con la que trabajaron juntos, no solo era su hermano, sino eran una sociedad compositiva muy fuerte, pero con Belia tuve una amistad muy grande y bueno, cuando se fue obviamente era una persona grande, yo la verdad que lo sentí mucho. Sí. ¿Lo vio el libro o no? Sí, claro, yo tengo una foto con ella es más, cuando le di el libro me dijo, no tenemos, pues yo siempre le sacaba fotos a ella con mis hijos, cuando le entregaba la ropa, y me dice, no tengo una foto con vos, y nos sacamos una foto, después te la muestro. Pero ella te dio el negativo de esta foto. Sí, el negativo de esa foto me lo... ¿No te dio la foto? ¿Lo revelaste vos? Claro, donde yo trabajo hay un Kodak a 2 cuadras, entonces digo, mirá, tengo unos negativos, estaban todos como húmedos. Me dice, vamos a ver qué hacemos. No. Entonces... ponele, creo que eran 16 fotos, o sea, 16 imágenes. Y rescatamos 3 fotos de Federico, una de Julio y una de la banda entera. No. Sí, no sabemos, desconocemos totalmente el fotógrafo. Cuando le pregunté a Belia me dijo, y me dice, pensá que es del año... estaban en un sobre que decía 1986, o sea, imagínate pasar. Pero esto es un fotón aparte, ¿o no? Sí. Esto es un fotón y cuando la viste, la Sí. flashaste. ¿Pero Sí. esto está editada la foto o es así? No, es así, ¿eh? No, tremendo. Lo único que está editado que acá tenía una línea así como un reflejo, pero Sí. de Sí, cuando de se la reveló. misma foto. Claro.
No, la historia es tremenda, Sí, es sí, tremenda. Sí, sí. Y bueno, y esta foto la tenía Federico entre sus pertenencias. Pero una foto que él ya tenía, él se la había dado Sí. el fotógrafo Perota, que... Esto es Yves Saint Laurent, así te digo, es una publicidad de Armani. O Lenny sea. Kravitz en la Lenny publicidad Kravitz. que me mostrabas hoy. No, buenísima. Sí, No, sí, es tremendo. muy buena. Bueno, y siempre para terminar el programa, cerramos con una frase del arte, de la música, de todo, tu preferida. Bueno. Que tiene que ser de Virus, ¿no? De Virus. No, de lo que quieras, de lo que quieras. Porque hay una del libro Dorian Gray Sí. que dice: revelar la obra y ocultar al artista es la finalidad del arte. ¡Wow! Justamente lo que estábamos hablando recién. Por eso, sí, me la acuerdo de memoria. Bueno. El libro arranca con eso. Para los que quieren comprar el libro, ¿lo pueden comprar? Sí. Obvio. ¿Dónde está? ¿Dónde lo pueden conseguir? En todos lados, sin disfraz, y aquel que vive lejos o vive en otros países, como me pasó, que Chile, Perú, Ecuador, España, Mercado Libre o Amazon está, se envía, o si no la editorial mismo, buscan a Vademecum, Editorial Vademecum en Instagram, y ahí están toda a la disposición, todos los libros que hacen, que son Perfecto. buenísimos. Bueno, este es para mí, me lo llevo, me lo recontra voy a leer este fin de semana. Muy bien. Queda Buena mal que lectura. dije que no lo leí todavía, no, No, pero lo voy a por leer, lo voy a favor. leer. Bueno, gracias por la visita. Por favor, Esperamos vos. verte pronto y quiero que vuelva porque es un muy buen comunicador y es muy buen introductor a las cosas. Bueno, Así yo te que, agradezco la invitación, se dilató, pero acá estamos, ¿viste? Bueno. No nos paró la lluvia. muchas gracias. Ay, qué buena charla. Con Buenísima. años menos de acá. ¿Eh? Yo me